Quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan. Si trajiste tu Biblia, acompáñame al libro de Juan, al capítulo número 1. Vamos a ir al versículo número 1. Y te recuerdo, por favor, revisa el teléfono. Si está apagado, pues bien, y si no, pues por favor lo apagas. Amén. A ver cuántos están distraídos, digan un fuerte amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso para el Señor, aleluya. Muy bien, libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero leer otra versión, la de las Américas, que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a orar en esta tarde. Padre, ¿cómo no darte gracias por esta nueva oportunidad que tú nos permites en esta tarde congregarnos como tu iglesia? Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, en el cual hemos podido adorarte, alabarte, en el cual hemos podido sentir tu presencia. Ahora, Señor, hemos leído tu palabra ya bendecida y bendita de por sí, y yo te ruego que me ayudes en esta tarde a hablar a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que estamos en este lugar y aún a través de las redes sociales. Ven tocando las mentes, ven tocando los corazones, Señor, que a través de tu palabra tú vengas trayendo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. En otras versiones, cuando se dirige y pone la palabra verbo, lo traducen por la palabra. Por ejemplo, en la nueva versión, lenguaje actual, dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Y dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hermanos, la palabra logos en el griego es lo que hemos leído, es lo que hemos traducido, el verbo. El verbo los griegos lo traducían ya desde el año 205, lo estaban traduciendo como que realmente ese vocablo logos significaba la palabra y la palabra era Dios. Amén. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por la palabra. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 1, ahí está hablando y dice: y dijo Dios, ¿eso qué es? Dijo la palabra. Y ahí dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y sigue diciendo en el versículo 6 del mismo capítulo 1, y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas y el cielo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Por la palabra. Jesús, cuando estaba ministrando, por ejemplo, se acerca el centurión y le solicita que sane a su siervo, y cuando ya Jesús se está acercando, aparece el centurión y ¿qué le dice? No vengas a mi casa, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, di la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Conforme tu fe sea sanado. ¿Y qué sucedió? Que el siervo del centurión se sanó. Cuando traían a los endemoniados, Jesús con la palabra los reprendía, porque él mismo era la palabra de Dios hecha
carne, amén. Incluso cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás, ¿cómo lucha contra Satanás? Con la palabra. Cuando Satanás le dice, escrito está, tírate de este sitio, y escrito está, mandará a sus ángeles para que te cuiden. Y ahí Jesús le dice, pero dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué versión, mira lo que nos dice otra versión. La palabra de Dios vive, la palabra de Dios vive y es poderosa, etcétera, etcétera. Amén. Hermanos, Jesús estaba en su trono y tomó la decisión de venir a la tierra, y Él no vino de ocio, Él no vino de paseo, Él vino para poder salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad que quisiera. Él dejó su trono y descendió a la tierra. Hermanos, si leemos el Evangelio de Juan, es diferente a los tres evangelios diferentes. O sea, sabemos que hay 4 evangelios, amén. Pues el Evangelio de Juan es diferente. En los otros empieza con la genealogía, o bien de María, o bien de José. Pero cuando llega el Evangelio de Juan, según nos dicen los teólogos, antes que Juan escribiera el Evangelio de Juan, escribió el libro de Apocalipsis. No sé si usted lo sabía. Si usted se mete, incluso en el Google, pone en qué año se escribió el Evangelio, te dice aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y si tú te metes y pones en qué año se escribió el Apocalipsis, te dice entre el 30 y el 60. Ahora, la unción que describe el Evangelio de Juan es diferente, porque Juan ya no ve a Jesús, aunque lo había visto hacer señales, milagros, había visto cosas inigualables en su mente cuando estaban en la barca y reprendió los vientos, se pararon, sanando a los leprosos, multiplicando ahí la comida, alimentando a miles. Pero cuando él lo ve en la isla de Patmos, oh Dios mío, tanta gloria vivió, hermanos, que hasta se quedó Juan, el teólogo, confundido, que viene un ángel y se pone de rodillas como a adorarle, y le dice el ángel, pero oye, ¿qué te está pasando? Solamente puedes adorar a Dios, yo soy consiervo tuyo. Pero era tanta la gloria de Dios, que por unos instantes hasta se le fue la cabeza, diciéndolo de una forma que lo podamos entender. Ahora él escribe el Evangelio de Juan y está contemplando el verbo de Dios hecho carne. Hermanos, ¿cómo conocemos nosotros a Jesús? Porque lo podemos conocer como el Dios de nuestros padres. Daniel, durante un tiempo, cuando está hablando, dice, el Dios de tus padres, le dice, por ejemplo, un ángel, hasta que llega un momento que él dice, mi Dios. Yo quiero, iglesia, en esta tarde, que podamos comprender la envergadura de que el verbo de Dios, el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Si hay una materia difícil de entender en la Biblia, es la cristología, es todo lo que está relacionado con Jesús. Amén. Entendemos que la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no tienen principio. ¿Por qué? Porque son eternas. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Ahora, hermanos, Jesús viene a la tierra para salvar a la humanidad. Y tú dices, ¿y por qué no lo salvó como Dios? Porque Él tenía que morir, que ser sacrificado por la expiación de los pecados. Acuérdate, cuando el hombre y Eva, Adán y Eva han pecado, ahí viene la profecía que le dice, tú le morderás en el calcañar a la serpiente y él
chafará la cabeza. Amén. Mira, te voy a decir algo. Dios conocía lo que era el sufrimiento, el dolor, con su capacidad intelectual. Pero Él nunca había experimentado hambre, ni dolor, ni había experimentado lo que era el cansancio físico. Imagínate por un momento, Dios, el que ha hecho el universo, el que hace que todo el universo subsista por Él, el que da cada día alimento para que la tierra pueda dar y pueda alimentar al hombre. Ahora Jesús es nacido de una mujer y tiene que ser alimentado por ella. Jesús dice que tiene hambre. ¿Por qué sucedió esto? Por amor a nosotros, hermanos. Él estaba en su trono y decidió voluntariamente, como dice Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Muy bien. La pregunta de esta tarde, ¿amas a Dios? Porque venir a ese lugar no siempre significa amar a Dios. Congregarse no siempre significa amar a Dios. Amar a Dios es reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es cada día tomar nuestra cruz y servirle. Es negarnos a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones y obedecerle. Déjame decirte, iglesia, Cristo te ama. Hermanos, yo no sé usted, pero ¿usted dónde prefiere estar? ¿En un trono o en un madero? Yo personalmente prefiero estar sentado en un trono. Dios no tenía ninguna necesidad de dejar su trono, lo hizo porque si Él no lo hacía, nosotros lo único que teníamos era una expectación de muerte eterna por causa del pecado. Por eso, iglesia, es el momento de entender que Dios, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros con un propósito. Y es el de salvarnos, es el de que seamos luz, es el de que podamos entender que ser cristiano no es venir solamente a la iglesia cuando se puede o conectarnos a los cultos, es que Él habite en nosotros. ¿Puedes decir aleluya? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy cuando nos hemos levantado, las misericordias de Dios son nuevas. Yo no sé usted, yo de vez en cuando me examino toda la semana y yo siempre tengo fallos. Siempre tengo errores. Pero qué bueno es que puedo mirar a Dios y puedo a través de Cristo ser perdonado. No te veo la cara, pero sonríe, Jesús te ama. Ahora, por la gracia de Dios, Jesús se hizo pobre. ¿Usted se imagina esto? Sentado en su trono, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, le servían, le adoraban. Y Él decidió no nacer en un palacio, sino nacer en un pesebre por amor a nosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 8, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, esta semana leía en el Facebook que un cristiano estaba testificando a una persona inconversa. Y esta persona inconversa parece ser que tenía dinero, tenía casas, y le estaba diciendo, fulanito, tienes todo esto, pero te falta algo. Y su hermano pastor lo corregía y le dice, estás equivocado, no le hagas caso, está mintiendo. Y este se lo queda mirando a su hermano y le dice, fulanito, tienes coche, tienes casa, tienes dinero, pero te falta algo. Y este hermano suyo, carnal, pastor, le decía, estás equivocado, oiga, le está mintiendo. Parece un poco raro, ¿no? Y ahora le dice este hermano que estaba testificando, le dice a su hermano pastor, oye, ¿por qué me estás corrigiendo?
Y le dice, porque tú estás hablando de que le falta algo como si fuera un complemento. Una persona rica, multimillonaria, con coches, con casas, con palacios, si no tiene a Cristo no tiene nada. Y una persona puede ser pobre, humilde. Con Cristo es la persona más rica del mundo entero. Déjame decirte, si en esta tarde no tienes a Cristo, no tienes nada. Déjame decirte, si nos está viendo por internet, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, normalmente las canciones de Jesús Adrián Romero me gustan, pero hay una que dice, Jesús mi complemento. Eso rima bien, pero está fuera de lugar. Jesús no puede ser nuestro complemento. Jesús tiene que ser nuestra vida, nuestra prioridad, nuestra forma de vivir. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Apláudele fuerte para el Señor. Jesús se hizo carne porque ese era el plan perfecto para salvar a la humanidad. Y no es que como el hombre pecó, entonces Jesús prepara un plan con el Padre, con el Espíritu Santo y dice, no, como el hombre ha pecado, vamos entonces a buscar una solución. No. Dice que antes de la fundación del mundo, primera de Pedro 1, 19, 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Hermanos, Él ya nos conocía, Él ya sabía quién iba a aceptarle y quién no. ¿Sabes algo que me da tranquilidad? Yo no sé qué va a pasar mañana, pero Él sí. Yo no sé, hermanos, qué sucederá de aquí a una semana, no lo sé, pero Él sí. Hace un año aproximadamente salió la pandemia a nivel mundial. Casi nadie se lo esperaba, apenas unos chinos que estaban en noviembre ya con este problema y en China. Pero hace 4 o 5 años atrás nadie se esperaba esta situación. Pero Él ya la conocía. Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el soberano, el Rey de Reyes, está en su trono al control de todo lo que pueda pasar. Apláudele fuerte. Hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios. Es verdad que a veces tenemos cargas, es verdad, hermanos, que a veces hay situaciones que nos superan. A veces incluso inconscientemente el cuerpo es como una máquina y decide pararse o decide que el metabolismo cambie, es verdad. Pero qué bueno es que podemos saber que Dios está con nosotros. Que Él nos amó tanto que dejó su trono. Y ahora que somos sus hijos, Él nos ama y Él está dentro de nosotros. Por eso, iglesia, no nos preocupemos de mañana. No quiero decirte que te quedes en la casa acostado así. No. Lo que quiero decir que es el momento de saber que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, que es el momento del vivir hoy sabiendo que Él está al control. Hermanos, hay tantas profecías mesiánicas que hablaban de que Jesús iba a nacer en tal lugar, que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, que iba a suceder esto, iba a suceder lo otro. Dios ya lo sabía. Ahora bien, el que Dios sepa no significa que yo no tome decisiones. Te lo vuelvo a repetir. Si no tienes a Cristo, eres un pobre. Perdóname, si yo no tengo a Cristo, soy un pobre. No tengo nada. Ahora, teniendo a Cristo, puedo saber que mi Padre es Dios. Y como dice esa canción, y que mi Padre me ama. Y si Él me ama, estoy tranquilo. Iglesia, levántate, resplandece. No es el momento de quedarnos tirados a un lado. No es el momento de decir, no puedo más.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice la palabra del Señor, todo es todo. Amén. Ahora, Dios expresa, Dios habla todo lo que tiene que decir a través del Hijo, a través del Verbo. Por eso la misión de Cristo era revelar al Padre. Mira lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús decía, yo no digo nada que no hayas visto del Padre. Aleluya. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que entender que Jesús, cuando se engendró a través del Espíritu Santo en María, de ahí, desde ese momento, Él viene con el plan y el propósito de salvar a toda la humanidad. Hermanos, ahí Él tenía las dos soberanías, o mejor dicho, perdón, cambio la palabra. Ahí Jesús tenía las dos naturalezas, ahora sí lo he dicho bien. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Quiero que podamos entender algo. Dios en la lejanía tenía comunión con el hombre. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos cómo Él se revelaba con los profetas, con la ley, incluso a través del ángel de Jehová, a través de otros ángeles, y como hemos estudiado hace algunas semanas o meses atrás, a través de Melquisedec. Pero la distancia de Dios era lejana. Por eso Él tomó la decisión. ¿Qué decisión? De hacerse hombre para habitar en medio de nosotros. Quiero que leas conmigo Juan 1:14. Si trajiste tu Biblia, Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el Verbo es la palabra en acción. Jesús es el Verbo en acción. Nos ha dado la vida y se ha manifestado a la humanidad para mostrarnos al Padre. ¿Conoces a Cristo? Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Porque el Padre se ha dado a revelar a través de su palabra y a través de Cristo. Hay que diferenciar algo entre Jesús, que no es igual a los hombres, sino semejante a los hombres. Volvemos a repetir, en Jesús estaban las dos naturalezas, sí o sí. Mira, cuando su padre José, el padre humano, lo adopta, ahí tiene la adopción y ahí viene del linaje por un lado de David, como también su esposa o la madre de Jesús, María. Ahora bien, en cuanto al linaje divino, era el Verbo manifestado a través de Cristo, hermanos. No podía ser que Él viniese como el ángel de Jehová, no podía ser que Él viniese como Melquisedec para salvar a la humanidad. Él tenía que venir de la simiente de la mujer. Por ejemplo, hay dos cosas que lo diferencian de cualquier hombre o cualquier mujer. Una es que tenía una relación única con el Padre. Él hablaba con el Padre, vivía con el Padre. Y la segunda que voy a dar es que Jesús no cometió pecado. Él fue tentado, pero Él no cometió pecado. ¿Pueden decir aleluya? ¿Pueden decir gloria a Dios? Ahora, hay una pregunta que surge. ¿Jesús podía haber pecado? ¿Jesucristo podía haber pecado? No, porque tenía la naturaleza divina. Hay algo que es incompatible. Dios no puede pecar, su naturaleza no se lo permite. Ahora, ¿fue tentado? Sí, nos dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria al Señor. Quiero resumir, no sé, los veo un poco ahí, tal vez el tema de hoy es un poco diferente, ¿verdad?
Estamos hablando de nuestro Cristo, el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. Ese misterio desde antes de la fundación del universo, hermano, ya estaba en el plan de Dios. Hay una posición doctrinal. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo ya estaba este plan que Cristo viniera a morir por la humanidad. Si ni siquiera la humanidad existía. Y una de las teorías que se dice es que cuando en el cielo hay esa rebelión, que una tercera parte de los ángeles se rebelan contra Dios y Dios manda juicio y Dios trae juicio, hay algunos de los ángeles que se quedan con Dios, y de los que se han ido pueden pensar: este es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, pero tal vez no tiene amor. Sin embargo, a través del hombre, de la mujer, de la creación, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pueden decir aleluya? Muy bien. Otro de los problemas que había es que se necesitaba alguien que pudiese morir en lugar de toda la humanidad. No solamente por una persona, sino por toda la humanidad. Jesús, hermanos, es el sacrificio completo, es el Verbo de Dios hecho carne. Mira, otros lugares donde aparece el Verbo. Acompáñame, por favor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. 19:13. Apocalipsis 19:13. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan el teólogo, el que luego escribió el Evangelio de Juan. Y Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y quiero ir a otro versículo más para meternos ya en la última parte de la predicación. Aleluya. Dice la Biblia en Primera de Juan, acompáñame, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Iglesia, quiero resumir. ¿Tienes al Verbo de Dios en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Perdona que lo vuelva a repetir otra vez. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Podemos ser un rey, podemos ser una persona importante, podemos tener dinero, podemos tener fama, podemos ser reconocidos, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Aquí dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Se está refiriendo a todos esos años en el Antiguo Testamento donde había profecía, donde había palabra, donde se hablaba del que un día vendría a la tierra. Yo quiero resumir en esta noche. Yo no sé usted, pero después de este año de pandemia hay muchas personas que no se esperaban que iban a morir. Algunos ni siquiera se han podido despedir. El otro día me enteraba de un pastor, un anciano de la obra, conocido en toda España, que se encontraba mal, lo llevaron al hospital hace unos meses y ya no salió del hospital. Y fuera en aquel tiempo que los familiares, la esposa, no podían visitar, los hijos. Un hombre de Dios que está con el Señor gozando. Pero explicaban de su esposa que como que no lo había asimilado.
Es como que se había ido al hospital. Luego nos vemos, voy a que me den un chequeo, que me den un tratamiento, se queda ingresado y ya no vuelve. Y ella decía, hablaba ahí su nuera, hablaba y decía, pues es que no se ha dado cuenta, todavía no lo ha asimilado. Hermanos, yo no sé cuándo vamos a partir. Por eso me atrevo a repetirle y animarle que hoy más que nunca necesitamos tener al Verbo de Dios en nuestros corazones. Jesús vino a morir porque era lo único que nos podía salvar, porque era lo único que podía quitar la maldición del pecado. Y es a través de su muerte que nosotros podemos tener vida. Por eso quitemos la religión de nosotros, quitemos la rutina. Hermano, cuando estuvieron Daniel en el foso de los leones, ¿qué pasó? Dios estaba con Daniel y salió de esa situación. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al foso de los leones, Dios estaba con ellos y salieron del fuego. Cuando en medio del desierto el Mar Rojo estaba impidiendo que Moisés y todo el pueblo de Israel cruzara a la tierra prometida, Dios abrió el Mar Rojo. Hermanos, estamos en medio de una pandemia, pero déjame decirte, Dios está contigo, el Verbo de Dios está con nosotros. La presencia de Dios va delante de nosotros, por eso no temas, no temamos. Iglesia, es el momento de cuando estamos en casa aprovechar el tiempo, a buscar del Señor, a orar, a leer, a consagrarnos. Hoy más que nunca tenemos que escuchar lo que dice la palabra, que dice aprovechar bien el tiempo. Hoy si sobra algo es tiempo, no sé usted, pero sobra tiempo, a algunos les sobra el tiempo. Y los que no, busca tiempo para buscar a Dios. Quiero concluir en esta noche. ¿Con qué versículo estábamos empezando? El libro de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y lo está hablando Juan desde la óptica de la experiencia espiritual que ha tenido, ya no en esos 3 años y medio de ministerio terrenal con Jesús, hermanos, que eso es impresionante. Lo está viendo desde la perspectiva que ha visto a Jesús con su cuerpo de gloria, ha visto al Verbo hecho carne y está tratando de transmitir y hablar a toda la iglesia universal, a nosotros, la gloria y la grandeza de Dios. Hermano, ¿tú crees que Dios se preocupa por ti? Pues si Él se preocupa por nosotros, descansemos en Él. ¿Cuántas veces le decimos, mira a mi esposa, mira a mi esposo, mira a mis hijos? Está bien, tenemos que clamar, tenemos que pedirle. Pero Él que tomó la decisión antes de la caída del hombre, antes de la fundación del mundo, Él se preocupa por nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Servirle con todo nuestro corazón. Quiero acabar este mensaje. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17 hasta el 20. Apocalipsis 3, 17 al 20. Si lo van encontrando, me van diciendo amén. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está escribiendo Dios una carta a una de las 7 iglesias que estaban en Asia.
La perspectiva de la iglesia, según ellos, según su punto de vista, es que eran ricos. Ellos decían, no tengo necesidad de nada. Hermanos, una iglesia, por mucho que tengamos, si hay algo que tendremos necesidad siempre, es de su presencia. De nada nos sirve tener un templo grande, de nada nos sirve ser miles de miembros de la iglesia, de nada nos sirve tener los mejores expositores de la palabra, de nada nos sirven los mejores cantantes y músicos. Si Él no está en medio de nosotros, no tenemos nada. Por eso ellos estaban pues mirando las cosas desde una óptica diferente. Ahora ahí le escribe y le dice Dios, le dice, muy bien, pues no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas cosas le dice? Bastantes. Ahí podríamos entrar en cada una de ellas, porque tienen una profundidad para enseñarnos diferentes vertientes de necesidades, pero el tiempo ya apremia. Y lo que trato de decir es el consejo que Dios mismo está dando a su iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, no del mundo, no de las estrategias del mundo, no de las estrategias seculares, porque hoy, hermanos, en muchos púlpitos, en muchas predicaciones, el centro no es Cristo, sino una vida con propósito. Ten una meta y la vas a alcanzar, está muy bien, pero lo importante, lo trascendental es Cristo. Es que tengamos de Él los dones, es que tengamos de Él lo que Él ha establecido en su palabra. Hay dones naturales. Por ejemplo, si yo me pongo a cantar, hermanos, ese don natural yo no lo tengo. Pero hay gente que canta muy bien. Ahora, la diferencia de cantar bien es cuando alguien es respaldado por Dios. Lo mismo que un instrumento. Alguien puede tocar muy bien un instrumento, pero si la gloria, si el respaldo de Dios no está, no sirve. Lo mismo que un predicador. Podemos predicar bien, pero si no está el respaldo de Dios, no sirve nada. Por eso ahí Dios le aconseja que compres de Él oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Yo te pregunto, ¿cómo están tus vestiduras? Jesús viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Cuando una persona conoce al Señor y es recién convertido, es normal que esas vestiduras, aunque ya son limpias posicionalmente por la santidad de Jesús, tiene que haber una santidad progresiva. Pero los que llevamos años en el Señor, cada día tenemos que examinarnos, hermanos. A mí de nada me sirve el día de ayer tener las vestiduras limpias y hoy las tengo sucias. Diga aleluya, diga ay. ¿Cómo están tus vestiduras, iglesia? Porque Él viene a buscar una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Las hermanas que se han casado, ¿ustedes se imaginan que sus ropas y sus cabellos cuando se casaron estuviesen? O si te vas a casar, ¿te imaginas todo el vestido ese blanco sucio y los pelos así? El novio te ve y sale corriendo. Yo he dicho siempre que no hay ninguna novia fea, pero hermanos, perdonadme, igual que hay novio feo, hay novias feas, ¿eh? Pasa que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Diga amén. Ahora, Cristo viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo yo me puedo lavar mis vestiduras espirituales? Pastor, ¿hay algún colirio, hay algo que usted venda? No, es a través de la palabra. La palabra, el verbo de Dios se hizo carne y tenemos hoy la palabra escrita por el dedo de Dios. ¿Cómo fue escrita la ley de Moisés? Por el dedo de Dios. Déjame decirte, hoy la palabra esa que tenemos tantas Biblias en nuestra casa sigue siendo viva, sigue siendo poderosa, porque es la palabra de Dios escrita para transformar, para cambiar, para perdonar, para redarguir, para salvar a todo aquel que en Él crea. Necesitamos conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra,
el enemigo nos puede engañar. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Quiero que ahí donde estás puedas conmigo orar.